A ver con este trancazo, porque este es un debate bonito. Estos son los debates que hay que tener de verdad en profundidad, ir al análisis, a la estructura de la crisis que tenemos y ofrecer las soluciones reales. Yo agradezco de verdad la iniciativa. Miren ustedes, el corazón de la crisis en su momento fue el sistema financiero. No el sistema bancario, el sistema financiero. Y a partir de ahí se propagó rápidamente. Y es porque el sistema financiero fue muy funcional a un patrón de crecimiento y acumulación que estaba totalmente agotado y abocado al fracaso. En nuestro país era el reverso de la moneda del crecimiento económico mundial, era el modelo californiano que le llamábamos, con dos variables, bajo salario y el ladrillo. Con dos variables y con responsabilidades compartidas, repartidas. Los bajos salarios. Salimos de la crisis anterior con aquella reforma laboral del presidente Felipe González. ¿Os acordáis? La huelga general del 27 de enero. La reforma laboral más brutal en aquel momento en Europa. Más brutal. Se legalizaron las ETT, proliferaron los contratos de todo tipo, precarios, y se facilitaba el despido como nunca antes en el marco laboral de los trabajadores hasta entonces en este país. Y lo que pasó es que precisamente pues las condiciones de negociación de los trabajadores se vieron a la baja, porque ese era el objetivo de la reforma laboral, bajar la fuerza de negociación de los trabajadores y por tanto contener los salarios, que es lo que pasó. Se buscaba eso y eso pasó. Y ese era un componente del modelo californiano, el otro componente del modelo californiano, el ladrillo. Y para eso tuvimos al primer gobierno de Aznar. La reforma de la ley de suelo, liberalizar la venta de suelo, la producción de ladrillo, y llegamos a producir en España, fíjense ustedes, con esa tesis ortodoxa, económica, neoliberal fallida, que hay que decir, fallida, para que no nos encontremos después intervenciones como la del diputado de Ciudadanos, ese fundamentalismo neoliberal que no es capaz de medir con evidencia empírica los resultados de las cosas. Parece que vivimos en otro planeta, un planeta en el que todo es abstracto, teórico, y cuando bajamos a la arena de la realidad, pues bueno, pues nos da igual la realidad, nos da igual. Ese talibanismo neoliberal, ¿no? Pues bueno, en el talibanismo neoliberal del gobierno de Aznar también se decía, cuanto más construyamos, más bajarán los precios de la vivienda. ¿Y qué pasó? Que más construíamos y más subía el precio de la vivienda. Y no había que parar, no había que echar el freno de mano, nada en absoluto. Construíamos más que Francia, Inglaterra y Alemania juntos. Cada país por sí solo con más PIB y más población que este país. Y construíamos más que los tres juntos cada año. Y más subía el precio de la vivienda. ¿Y por qué? Porque teníamos un artificio que era el dominio del sistema financiero para alimentar la burbuja especulativa, la burbuja inmobiliaria. Claro, ¿cómo podemos mantener el crecimiento económico de un país, el consumo con la contención salarial y alimentar esa burbuja inmobiliaria importando cada vez más con crédito a mansalva? Con el beneplácito del Banco de España, con el beneplácito sin vergüenza del Banco Central Europeo. Teníamos los coeficientes de reservas más bajos. Pedíamos y nos endeudábamos de Europa y hacíamos que las familias, para no pedir aumentos salariales, se endeudaran. Claro, y eso tuvo un límite. Algunos economistas, ya lo decíamos al principio de la década pasada, que iba a estallar la burbuja y ningún gobierno se daba por entendido. Yo ponía, de acuerdo, mi PowerPoint en mi clase, le decía a los chavales, oye, va a llegar la burbuja, ¿no? Pues yo me imagino que Solves, con todo su equipo de asesores, vería la burbuja llegar. No se hizo nada, en absoluto. Y ahora todo el mundo se arroja la pelota de un lado a otro y olvida que todos fueron responsables en el manejo del sistema financiero, todos los desmanes del sistema financiero. Señores de Ciudadanos, si el problema de las cajas de ahorros que actuaron como banca privada, hicieron los mismos negocios que la banca privada, con los mismos promotores, con los mismos constructores, con el mismo lobby. Estamos hablando de banca pública, no se actuó aquí nunca como banca pública, nunca se veló por el interés público. Nunca. Por cierto, el único sector social que tuvo la dignidad de mantenerse al margen de esas prácticas fue el movimiento ecologista y en defensa del territorio. El único, que propuso un modelo alternativo. El único. Todos los partidos fueron responsables. Los sindicatos también. Al mando de las cajas de ahorro, al mando de las mismas. Pero actuaron como banca privada, ese fue el problema. Hicieron el mismo negocio que la banca privada. Y ahora nos ofrecen un debate, que es el debate de empezar a meterle mano a esto. Bueno, pues yo creo que deberíamos al menos
votar a favor de esta proposición de ley, después enmendaremos lo que haya que enmendar, pero reconocer que en este país o derivamos los ahorros a las prioridades de inversión y de consumo de este país y le damos una respuesta a la financiación de un modelo productivo alternativo, o seguiremos igual. Si no, ¿cómo se nos llena la boca diciendo modelo productivo alternativo? ¿Y dónde va a salir? Del aire, va a salir. No vamos a dotar recursos financieros a eso, no vamos a construir ninguna palanca fiscal ni financiera para eso. ¿De dónde sale? Aquí hay una propuesta encima, discutámosla, ¿en serio? Discutámosla. Yo le diría únicamente al señor Maillo 3 cosas que me parece que tenemos que si se tiene en consideración por este Parlamento este proyecto de ley, 3 cosas que deberíamos tener en cuenta para no engañar a la gente. Primero, sobre el carácter anticíclico de la propuesta que usted mantiene. Yo creo que no hay que engañar a la gente. Esto sirve para lo que sirve. Tiene, bueno, un impacto, puede tener un impacto, pero no va a tener el gran impacto. ¿Por qué? Porque vivimos en la trampa de la liquidez. En este momento no se trata de bajar mucho los tipos de interés y como sigan bajando los tipos de interés, de repente nos vamos a encontrar con las inversiones. No va a pasar. ¿Va a haber algunos sectores que se van a beneficiar? Claro que sí. Y de eso se trataba. De aportar en la medida posible, desde aquí, de los recursos que tenemos aquí, a que eso pase, a que aumenten las inversiones, se renueven las capacidades instaladas o aumenten las mismas, se genere empleo en los sectores que digamos, es decir, banca pública ¿para qué? Para determinados sectores, otros no. Para determinados sectores, los que nos interesa para cambiar de modelo productivo, pero que sepamos que por mucho que compitamos, porque ya tuvimos en su momento una banca pública que competía para bajar los tipos de interés en el mercado y proporcionar mejor financiación a la empresa. En este país existió, En este país existió. Entonces, aunque pase eso, en este momento, lo que pasa es que muchas empresas lo que van a hacer es lo siguiente. Los créditos que yo tengo a tipos de interés alto, los voy a transformar en créditos a tipos de interés bajo, y es normal. El desapalancamiento, esa es la principal necesidad que tienen muchas de las empresas en este país, desapalancarse. Entonces, sepamos que tiene un impacto limitado. Segundo, con la actividad anticíclica. Yo haría una lectura de la crisis con mirada larga, con otras gafas, en la que soy capaz de dar respuestas a corto plazo, pero soy capaz de proyectar el patrón de consumo y de crecimiento desde otra dimensión. Yo hoy le aconsejaría a un economista que seguro usted conoce, que es Ernest Mandel, que fue pionero en ese tipo de análisis de las ondas largas, ¿no? De los ciclos cortos en ondas largas. Entonces, el problema no es que nos encontremos con un ciclo corto que requiere financiación. El problema es un problema del capitalismo en su conjunto, del patrón de crecimiento y acumulación que tiene el capitalismo en su conjunto. Y para ello no es suficiente una banca pública que detraiga algunos recursos compitiendo con la banca privada para financiar un modelo alternativo. El problema es que el conjunto del ahorro, no pequeñitos ahorros, lo que pueda aportar un Parlamento como el andaluz, el conjunto del ahorro debería estar a disposición de las prioridades estratégicas de un país, de la inversión y de consumo. Entonces, hablamos de que lo que habría que hacer, en definitiva, es nacionalizar el conjunto del sistema bancario o el conjunto del sistema financiero. Porque hay que recordar que cuando, en la última reforma de las pensiones que hizo el señor Zapatero antes de irse, magnífica reforma de las pensiones con magníficos argumentos, ¿no? Aquellos que no tenían ni en cuenta ni la evolución de la productividad, ni que los desfases demográficos iban a ser coyunturales y que le daba respuesta de bajada a las pensiones estructurales cuando el desfase de la inversión de la pirámide demográfica iba a tener un periodo concreto. Después no, después se iba a recuperar. Bueno, pues en aquel momento lo que se trataba era de salvar las pensiones privadas, que estaban tocadas, porque habían jugado a la economía de casino. Y entonces había que decirle a la gente, oye, que os vamos a bajar las pensiones públicas, las vais a pillar más tarde y más cortitas, y entonces meter dinero en los fondos de pensiones privados porque no tenemos para cómo pagarle ahora a los que se van a jubilar pronto. Ese era el problema real. O sea, el problema es del sistema financiero, de que el ahorro de los ahorradores de este país siguen estando a disposición de la economía de casino. Ese es el problema. Y eso no sirve para construir tampoco, no da solvencia a los ahorradores, no da seguridad y no sirve para construir un modelo alternativo de país. Pero yo creo que eso también hay que decirlo, señor Maillo. Y, por último, he visto que usted plantea en el proyecto acotar la función del banco público. Y yo estoy de acuerdo para que precisamente no cometamos los errores que cometimos con las cajas de ahorro.
Pero, en definitiva, al final, tiene que haber un mecanismo de control social. Yo creo que la banca pública sí, bajo control social. Concluya. Sí, voy concluyendo. Tiene que haber control social para que al final sea útil para lo que es útil. Y no tengo claro cuál es ese mecanismo. Esa tendría que ser la discusión para que no nos pase como ha pasado en Madrid o como ha pasado en otros sitios, que al final tenemos a la mafia política haciendo negocios del ladrillo vía intermediación financiera. Eso es lo que no debe pasar. Y ese es el mecanismo que deberíamos discutir aquí seriamente. ¿Cómo se controlan socialmente los ahorros? ¿Cómo se ponen a disposición de las prioridades de un proyecto alternativo de país? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez González. Interviene a continuación el Grupo Popular Andaluz y lo hace en su nombre su diputado, el señor Miranda Aranda. Señor Miranda, tiene usted la palabra.